Si pensabas que Derry ya no tenía más secretos, prepárate porque la nueva serie nos lleva de vuelta a Derry, pero a los años 60, mucho antes de que el Club de los Perdedores enfrentara al temible Pennywise. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de It. Bienvenidos a Derry. Esta serie funciona como una precuela de las películas del 2017 y 2019. Para ser preciso, se ambienta en la década de 1960, es desarrollada por Andy Muschietti, el mismo director de las películas anteriores, quien promete incluir la historia de origen de Pennywise y también de Derry como pueblo maldito. Originalmente, su estreno estaba previsto para el Halloween del año pasado, pero las huelgas del 2023 del Sindicato de Guionistas y el Sindicato de Actores de Cine afectaron la producción y por ello se terminó retrasando. La serie tendrá un total de 3 temporadas. Todas se desarrollan en Derry, pero cada una se ambienta en distintas épocas. La primera en 1962, la segunda en 1935 y la tercera en 1908. Es decir, iremos retrocediendo en el tiempo en cada temporada y de acuerdo con Andy Muschietti, hay una razón importante por la que la historia se cuenta al revés. Adelantó también que la primera temporada solo abre una ventana de lo que realmente se manifestará en la segunda y tercera. La primera temporada está inspirada libremente en los interludios de la novela It de Stephen King de 1986. Los interludios funcionan como un intermedio o una pausa de la narrativa de la historia principal y son contados a través de los ojos de Mike Hanlon. Básicamente es como un diario en el que lleva el registro de los eventos extraños que han ocurrido en Derry a lo largo de los años. La novela tiene 5 interludios en total y por la trama de la serie, tal parece se basa en el tercer interludio titulado The Black Spot, solo que en la novela este acontecimiento tiene lugar en 1930 mientras que en la serie lo cambiaron a 1962. En este interludio, Mike cuenta testimonios de su padre Will Hanlon, un veterano de guerra afroamericano, y cómo Derry era un pueblo sumamente racista. It, Bienvenidos a Derry, vendría siendo la segunda adaptación televisiva basada en It de Stephen King, ya que la película de 1990 protagonizada por Tim Curry no fue una producción para el cine, sino que fue una miniserie para la televisión dividida en 2 partes que se estrenaron en noches consecutivas. Por eso oficialmente se le considera una miniserie de 2 episodios que con el paso de los años se compiló en formato de película y por eso es que la mayoría la recordamos como tal. Derry, el escenario principal de It, es una ciudad ficticia, pero ha aparecido o ha sido nombrada en otras de las novelas de Stephen King como Insomnia, 11-23-63, donde aparece brevemente El Cazador de Sueños, entre otras, lo que sugiere que varias de sus historias transcurren en un mismo universo. Esta serie cuenta con un elenco completamente nuevo. El único actor de las cintas que regresa es Bill Skarsgård como Pennywise y también funge como uno de los productores ejecutivos de la serie. Aunque no fue tan sencillo traerlo de vuelta. El actor al inicio tuvo sus dudas porque el interpretar a personajes muy oscuros implica vivir en sus mentes y eso suele ser un dolor de cabeza para él. Sin embargo, le pareció tan interesante explorar la historia de Pennywise como Bob Gray, la identidad humana que adopta el personaje, que por eso terminó accediendo. Aunque Pennywise es uno de los personajes más importantes de todo este universo, no aparece hasta más o menos la mitad de la serie, así que no esperes verlo tan pronto. El director Andy Muschietti cree que menos es más y que una aparición tardía solo aumentará la expectativa y el impacto del personaje. Por otro lado, Barbara Muschietti, la co-creadora del show, explicó que si analizamos las películas, Pennywise en realidad no aparece tanto como creemos, pero cuando lo hace, su presencia es tan fuerte que se queda grabada en la mente del espectador y justamente lo último que quieren es que nos sintamos cómodos viéndolo en pantalla para que así cada una de sus apariciones cause miedo, tensión y sorpresa. Por si te lo preguntabas o te quedaba la duda, sí, la serie cuenta con el visto bueno de Stephen King. El autor aseguró estar emocionado de que se expanda la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, y de que Andy Muschietti sea quien lleve la batuta.
De hecho, King participó en el desarrollo del proyecto, asegurando que el espíritu de It se mantuviera fiel a su obra original. Andy contó que cuando le propusieron el proyecto, le dijeron al autor que su libro era como un rompecabezas y que la serie se encargaría de explorar sus enigmas y llenar los pasillos de esa historia. Al final terminaron creando una trama oculta que no aparece en la novela, algo que al propio autor le fascinó, especialmente porque la serie se cuenta al revés, jugando con el tiempo y el misterio. El primer episodio abre en una sala de cine donde están proyectando The Music Man, una película de 1962 que no parece haber sido elegida al azar. La película cuenta la historia de Harold Hill, un estafador que llega al pequeño pueblo de River City prometiendo formar una banda de música con los niños, a pesar de que no sabe absolutamente nada de música. Para lograrlo, Harold siembra miedo entre los padres de familia, haciéndoles creer que sus hijos andan en malos pasos y la música los mantendrá alejados de todo lo malo. Sin embargo, la bibliotecaria del pueblo, que sí sabe de música, empieza a sospechar de él y trata de desenmascararlo. Y aquí es donde la conexión con It se vuelve demasiado clara. Harold sería como el Pennywise humano, un forastero que llega al pueblo, atrae a los niños y manipula los miedos de los adultos, mientras que la bibliotecaria es el equivalente a Mike Hanlon, quien tiempo después también se convierte en el bibliotecario de Derry y también es el encargado de investigar, documentar y recordar la verdad que el pueblo prefiere olvidar. Para rematar, el número musical que se muestra en pantalla es Jagged Trouble, que significa tenemos un problema, lo cual funciona casi como una advertencia directa dentro del episodio, así que no es una simple película de fondo, es un espejo de lo que está pasando en Derry. Durante esta secuencia inicial conocemos a Matty, un personaje tomado directamente del libro, aunque no es precisamente una calca. En la novela, su nombre es Matthew Clemens, un niño que tenía 3 años cuando Pennywise lo secuestró, así que me imagino es por eso que lo muestran usando chupón como una referencia a la edad del personaje del libro. Sin embargo, en la serie lo retratan como un chico de 12 años, lo que sugiere que lo han fusionado con otro personaje de la novela llamado Eddie Corcoran, quien era un poco mayor, como de unos 10 años, y que al igual que Matty vivía en un hogar violento, lo que lo lleva a huir, caer en las garras de Pennywise y convertirse en otra de sus víctimas. Mientras camina por la carretera pidiendo un aventón, Matty se topa con una familia muy peculiar. Al inicio todos parecen de lo más normales, pero entre más pasa el tiempo, más turbio se pone todo. Si bien sabemos que Pennywise es un ente que adopta distintas formas, la realidad es que también crea ilusiones, así que podría decirse que sí, todos los personajes que van en el coche son él. Sobre todo, es muy evidente cuando el niño hace el movimiento de los ojos, pero no quiere decir que existan realmente. Es más, ni siquiera que haya un coche. El director Andy Muschietti le comentó a The Hollywood Reporter que en el libro hay un punto en el que el Club de los Perdedores se cuestionan lo siguiente: ¿existe esto porque es real o porque creemos en ello? Con lo que nos da a entender que todo podría estar en la cabeza de Matty, aunque no quiso confirmarlo tampoco. Lo que sí es un hecho es que el bebé murciélago es solo una de las tantas formas que Pennywise puede adoptar, y esta en particular parece ser la fusión de dos criaturas que ya están presentes en la novela y que también fueron recreadas en las películas anteriores, principalmente en It capítulo 2 durante la escena de las galletas de la fortuna que, en lugar de dar mensajes, traían adentro pequeñas abominaciones. Una de ellas es un insecto con rostro de bebé y otra tiene un ala de murciélago. La serie parece combinar esos elementos en una sola criatura, reforzando la idea de que Pennywise no tiene una forma fija. 4 meses después de la desaparición de Matty, vemos a Phil rastreando aviones desde la vieja torre de agua de Derry. Esta torre es un lugar muy importante en la novela de Stephen King, a pesar de que en las películas apenas si se menciona. De hecho, solo tiene un cameo en la cinta del 2017. En la novela nos explican que inicialmente las personas podían subir para contemplar la vista del pueblo, pero luego de que varios niños se ahogaran en el tanque, decidieron cerrarla al público. En este lugar es donde Stanley se encuentra por primera vez con Pennywise, quien toma la forma de niños ahogados. La importancia de este sitio recae también en que está basado en la torre Thomas Hill de Bangor, Maine, donde Stephen King vivió por muchos años, justo en la época en la que estaba escribiendo It.
De hecho, todos los días caminaba por ahí y se dice que la trágica muerte de un niño en las escaleras en el año de 1940 influyó en su trabajo. Del avión que Phil está vigilando descienden dos oficiales condecorados de la Fuerza Aérea recién designados a la base militar de Derry, el capitán Rousseau y el mayor Leroy Hanlon. Ese apellido seguramente te suene porque aunque no lo han confirmado oficialmente, todo indica que Leroy es el abuelo de Mike Hanlon, uno de los miembros clave del Club de los Perdedores. Durante su conversación con el general Shaw, Leroy menciona que proviene de una familia de granjeros. Esto encaja con lo que nos mostraron en la película del 2017 donde vemos que Mike vive en la granja de su abuelo después de la muerte de sus padres. La serie probablemente explorará cómo Leroy pasó de la vida militar a la vida rural. En la novela, el padre de Mike también se llama Will, lo que sugiere que esta no es una simple coincidencia, sino una pieza más que se suma al rompecabezas de la historia de la familia Hanlon. A lo largo del primer capítulo podemos encontrar tortugas por todas partes. La primera se encuentra en el letrero que está fuera de la escuela en el que se lee: Bert la tortuga dice, agáchate y cúbrete. Luego, adentro de la escuela está una botarga de Bert la tortuga repartiendo folletos sobre simulacros nucleares, con lo que se entiende mucho mejor el contexto sobre la línea de afuera. Recordemos que la serie se ambienta en los años 60 durante la Guerra Fría, y de hecho Bert la Tortuga fue un personaje educativo real creado en los años 50, específicamente para enseñarle a los niños cómo protegerse de una explosión nuclear. Más adelante, a través de un flashback, nos muestran también a Matty entregándole un dije de una tortuga a Lily porque supuestamente son de la suerte. Una teoría que creo se comprobó en la escena final, pues Lily ese día llevaba su amuleto y fue la única de sus amigos que sobrevivió. Sin embargo, todo este tema de las tortugas no es coincidencia. En el universo de Stephen King existe Maturin, una tortuga cósmica que forma parte de la creación del universo. Maturin y Pennywise son entidades, pero representan fuerzas completamente opuestas. Mientras Pennywise es el caos y el miedo, Maturin simboliza la estabilidad y la luz. Maturin también aparece en la novela La Torre Oscura y aunque en las películas de It ha pasado totalmente desapercibido, con estos guiños pareciera ser que tendrá más relevancia en esta serie. En el casillero de Teddy aparece escrita la frase Teddy Urine Sucks Balls. Si bien es una expresión ofensiva, lo realmente interesante es el nombre, Teddy Urine. Aunque nunca se menciona su apellido en la serie, podría tratarse de un juego de palabras con Uris, el mismo apellido de Stanley Uris, uno de los futuros miembros del Club de los Perdedores. Además de que ambos comparten ciertas características que parecen conectarlos: el cabello rizado, una familia judía y una personalidad reservada. Y aunque por los acontecimientos del primer episodio es imposible que Teddy sea el padre de Stan, hay una escena en la que conocemos a su familia y se revela que tiene un hermano mayor quien podría ser el verdadero padre de Stanley. De ser así, Teddy sería su tío, lo que encajaría perfectamente con la conexión generacional que la serie está construyendo. En la habitación de Phil se pueden ver varios pósters que revelan su gusto por la ciencia ficción, los ovnis y el terror clásico. Entre ellos destacan Air vs. The Flying Saucers y El monstruo de la Laguna Negra. La primera fue una de las películas que marcaron a Stephen King en su infancia e influenciaron parte de su universo literario. En cuanto al segundo póster, aquí hay una conexión directa con It. En la novela, Pennywise se le aparece a Eddie con la forma del monstruo de la Laguna Negra, y la serie parece rendirle tributo a ese momento cuando uno de los hombres observa por la ventana del mayor Hanlon muestra una silueta idéntica a la de la criatura. Juniper Hill, el lugar donde Lily pasa un tiempo tras presenciar la terrible muerte de su padre en la fábrica de pepinillos, es una institución mental ubicada en Augusta, Maine, y uno de los escenarios más recurrentes dentro del universo de Stephen King. Este hospital aparece en varias de sus novelas, pero en It tiene un papel muy particular. Es donde son recluidos los criminales o las personas con trastornos mentales más peligrosos. Ahí es donde termina Henry Bowers, el abusivo que atormenta al Club de los Perdedores, después de ser culpado por los crímenes cometidos realmente por Pennywise. Irónicamente, en It, capítulo 2, es el propio Pennywise quien lo ayuda a escapar para que termine el trabajo que dejó pendiente.
La historia del padre de Lily parece un guiño al cuento corto de Mangler de Stephen King, que se desarrolla en una lavandería industrial donde una gigantesca máquina planchadora comienza a provocar accidentes brutales e inexplicables, desatando un terror que va mucho más allá de un simple fallo mecánico. Cuando Margie y Lily hablan en el baño en secreto, detrás de ellas se puede ver el nombre de Alvin March dentro de un corazón. Alvin es conocido como el padre abusivo de Beverly, por lo que resulta un tanto sorprendente descubrir que en su adolescencia fue lo suficientemente encantador y normal como para conquistar a una chica de la escuela, considerando en lo que se convirtió más adelante. Conectando los puntos, esta serie se sitúa 27 años antes de los acontecimientos de It capítulo 1, por lo que tiene mucho sentido que los padres de los futuros miembros del Club de los Perdedores asistieran en esta época a la escuela. El cómic que Teddy está leyendo en su habitación es Detective Comics número 298. Lo interesante es que en su portada aparece Clayface, conocido también como Cara de Barro, un enemigo de Batman con la habilidad de cambiar de forma e imitar voces. Muy parecido a Pennywise, con quien Teddy eventualmente se enfrentará, aunque en ese momento aún no lo sabe. Durante una toma por la calle principal de Derry se puede ver brevemente el anuncio de una tabaquería llamada Bangor Chew. Como lo mencioné antes, este es un guiño a Bangor, Maine, la ciudad donde Stephen King vivió durante muchos años y que sirvió de inspiración para crear Derry. De hecho, la casa donde vivió, una vivienda victoriana con rejas en forma de telaraña, se ha convertido en un punto turístico de la ciudad, aunque no está abierta al público y hasta donde se sabe, actualmente funciona como una fundación. Mientras el mayor Hanlon lee el periódico, se puede ver una nota sobre la construcción de la estatua de Paul Bunyan. Por si no lo recuerdan, esta estatua tiene un papel importante en It capítulo 2 cuando cobró vida para aterrorizar a Richie. Curiosamente, en Bangor, Maine, existe una estatua real de este leñador de más de 9 metros, un personaje icónico del folclore estadounidense que sirvió de inspiración a Stephen King para incluirlo en su universo. Mientras Ronnie busca la película para proyectarla, al fondo se alcanza a ver un mate con los colores rojo y blanco y el escudo del Club Atlético Independiente. Este detalle tampoco es casual, sino un guiño directo al director argentino Andy Muschietti, quien es hincha del equipo. De hecho, no es la primera vez que incluye este guiño, ya lo había hecho anteriormente en It capítulo 2, donde quien sostenía el mate era nada menos que Stephen King. Y parece que se está convirtiendo en una especie de sello personal porque volvió a repetir el guiño en The Flash, una de sus más recientes películas. La cinta que los chicos entran a ver para indagar más sobre el paradero de Matty es The Music Man, la misma que Matty está viendo al inicio del capítulo. Lo interesante ocurre durante el número Ya Got Trouble, cuando Harold dice la frase "los hijos de nuestros hijos van a tener problemas", como si se tratara de una maldición o una especie de profecía. Pues esta línea funciona como un guiño directo al hecho de que Pennywise regresa cada 27 años para sembrar terror en una nueva generación de niños, reflejando el ciclo recurrente de violencia que caracteriza al payaso en Derry. El segundo episodio, titulado La cosa en la oscuridad, comienza con Lily despertando en su cama, aún traumatizada por lo que presenció en el cine durante el primer capítulo. A partir de ahí se nos presenta por primera vez el opening de esta serie, una secuencia animada, colorida y aparentemente inocente que muestra familias felices como sacadas de un comercial de televisión. Sin embargo, conforme avanza, el tono se va tornando cada vez más oscuro y perturbador, revelando que en realidad se trata de un recorrido visual por la trágica y violenta historia de Derry, profundamente ligada a Pennywise, y en este punto vamos a analizarlo a detalle. La intro es acompañada por A Smile and a Ribbon de las hermanas Patience and Prudence, un tema de 1956. El uso de canciones clásicas se ha convertido ya en un recurso recurrente dentro del género terror para elevar la atención, porque hay algo en estas canciones antiguas, su tono inocente, las voces dulces que resultan un tanto inquietante, incluso cuando la letra no tiene nada de siniestro. Por ejemplo, Tonight You Belong to Me, también de Patience and Prudence, ha sido utilizada y en más de una ocasión en la serie American Horror Story, mientras que la saga de Halloween usó otro clásico como Mr. Sandman. Pero en este caso en particular, la canción A Smile and a Ribbon habla sobre una chica que sonríe todo el tiempo fingiendo ser feliz, algo que refleja perfectamente lo que ocurre en Derry.
Jóvenes que le mienten a sus padres y se esconden detrás de una sonrisa para aparentar que todo está bien cuando en realidad no es así. Incluso las imágenes del opening muestran a personas sonrientes a pesar de estar en medio del caos y con la ciudad ardiendo en llamas detrás de ellos. Aunque bueno, la canción también podría ser una referencia directa a Pennywise, el payaso que usa la sonrisa como su máscara más aterradora. La primera imagen de esta intro es la estatua de Paul Bunyan, que bueno, ya les conté todo sobre ella. Después vemos a una niña asomándose a una alcantarilla. Aunque aquí no ocurre nada fuera de lo común, la escena evoca de inmediato al icónico inicio tanto de la versión clásica de los 90 como de la película del 2017, donde Georgie desaparece tras encontrarse con Pennywise entre las sombras. De hecho, a un lado de la niña hay un cartel de un niño desaparecido. Luego vemos a un grupo de niños jugando en el río, pero uno de ellos es atraído por una paleta sostenida por unos tentáculos que emergen del desagüe. Entre las sombras apenas se distinguen los ojos brillantes del payaso, una clara referencia a las múltiples formas que puede adoptar Pennywise. La siguiente escena muestra a un niño aterrorizado gritando justo antes de ser sometido a una lobotomía. Todo ocurre en el piso superior del hospital psiquiátrico Juniper Hill, el mismo lugar donde Lily vuelve a ser internada en el segundo capítulo. A continuación, vemos a una familia posando para una foto frente a una casa que claramente tiene algo inquietante. Mientras los padres sonríen, el niño parece saber que algo no está bien. Y es que la vivienda no es cualquier casa, se trata de la casa de la calle Navel, el lugar de Pennywise, y si miras con atención, puedes notar sus ojos observando desde la oscuridad. La siguiente imagen muestra un tiroteo que parece recrear el enfrentamiento descrito en el tercer interludio del libro, ocurrido en los años 30 cuando la banda de Bradley fue abatida por un grupo de ciudadanos hartos de sus crímenes. Es muy probable que este suceso sea explorado en la segunda temporada ya que estará ambientada precisamente en los años 30. Se dice que este evento está inspirado en un hecho real: el tiroteo de la banda de Brady ocurrido en 1937 en Bangor, Maine, el cual sirvió de base para el relato de la banda de Bradley en It. Y ya por último vemos la explosión de la fundición Kitchener, uno de los eventos más oscuros de la historia de Derry. Esta fábrica estalló misteriosamente en 1906 durante una búsqueda de huevos de Pascua, de ahí la imagen del conejo volando. Aquel día murieron más de 100 personas, la mayoría de ellos niños. Mientras Charlotte camina por el centro del pueblo, pasa junto a un callejón que los fans reconocerán de inmediato. Este es el mismo lugar donde el Club de los Perdedores ayudaron a Ben después de ser atacado por Henry Bowers y su pandilla. El hombre al que Charlotte saluda en la calle podría ser la versión joven de Norbert King, el farmacéutico a quien Beverly distrae mientras el Club de los Perdedores reúne los suministros para curar a Ben en It capítulo 1. Aunque no se menciona su nombre, el parecido es innegable, lo que sugiere que se trata del mismo personaje en su juventud. El carnicero del pueblo se llama Stankirch, un apellido que quizás recuerdes, pues es el mismo de la anciana que recibe a Beverly cuando ya de adulta regresa a Derry y visita su antigua casa en It capítulo 2. Derry es un pueblo marcado por la indiferencia, algo que queda en evidencia cuando un grupo de chicos golpea a un niño en plena calle y nadie interviene, excepto Charlotte. Quizá porque acaba de llegar y aún no ha sido corrompida por la oscuridad que emana de Pennywise. No es casualidad que la cosa despierte cada vez que una gran tragedia sacude el lugar. La tienda de antigüedades Second Hand Rose es otro de los lugares que Charlotte visita. Este sitio también aparece en It capítulo 2, donde Stephen King hace un cameo interpretando al dueño del local. ¿Será que el chico que trabaja ahí sea su versión joven? En el segundo episodio, finalmente nos revelaron más sobre Dick Halloran. Dick es un personaje clave dentro del universo de Stephen King. Probablemente lo recuerdes como el cocinero del Hotel Overlook en El Resplandor, pero su particularidad es que posee poderes telepáticos a los que él llama el Resplandor y que le enseña a Danny Torrance. Además de aparecer también en Doctor Sleep, Halloran también tiene un papel en It. En la novela se menciona que fue fundador de Black Spot, un bar en Derry que atendía a soldados afroamericanos en plena época de segregación racial,
hasta que el lugar es atacado y quemado por un grupo supremacista conocido como la Legión de la Decencia Blanca de Maine. Pero gracias a su habilidad psíquica, Dick logra localizar a los sobrevivientes y rescatarlos, entre ellos Will Hanlon, el padre de Mike. De hecho, en el segundo capítulo lo vemos haciendo uso también de su resplandor para localizar a la entidad maligna que habita en Derry. En el pizarrón del salón de detención aparece escrita la frase Mike ama a Christine, una posible referencia al Plymouth Fury rojo de 1958, el auto poseído que protagoniza la novela Christine de Stephen King. El jefe de policía que interroga a Lily se llama Clint Bowers, un apellido que sin duda llama la atención. Dado que el padre de Henry, Butch Bowers, también trabajó en la policía de Derry, es muy probable que Clint se trate de su abuelo o algún familiar cercano, lo que sugiere que la familia Bowers ha estado vinculada a la fuerza policial del pueblo por generaciones. Cuéntame en los comentarios qué otra referencia encontraste que se me haya pasado y hasta ahora qué tal te está pareciendo la serie. Por aquí abajo te dejo mis redes, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.